toda la gloria y toda la honra al Señor porque me permite estar hoy aquí con ustedes, compartiendo este testimonio que saltaba desde mi corazón, desde el momento en que salí del hospital, pero entiendo que no era porque saltara de mi corazón, no era por mi emoción, no era cuando yo quisiera ni como yo quisiera. Entiendo perfectamente que el Señor quería que fuera hoy, que fuera ahora, después de un tiempo, mostrándome también y permitiéndome compartirles, hermanos, que así como el amor no cambia, los hijos de Dios no cambiamos, avanzamos en Él, avanzamos, somos transformados, no dejamos de aprender, de crecer, de arrepentirnos, de permitir que su gracia nos renueve cada día. Y es una prueba también bien importante que el testimonio sea hoy y no después de esa efusiva emotividad sentida recién salido del hospital, que incluso me causó muchos problemas que también contaré en el testimonio. Y eh, creo que es comparable con lo que nos ocurre muchas veces, que por la emoción, pues hacemos que muchas cosas no se den. Las emociones son importantes o a veces no vemos las cosas por la emoción o la emoción hace que las hagamos en el tiempo que no es correcto o las hagamos de la manera que no es correcta, simplemente guiados por la emoción. Así que entiendo que el hecho de que sea hoy también tiene una gran importancia y valor en el sentido de nuestro fortalecimiento como hijos de Dios, empezando por mí. Y de verdad, pastora, gracias esa oración poderosísima que me revivió y me removió todo por dentro para compartir hoy esta palabra. Voy a iniciar eh, primero como el Señor me lo mostró desde que estaba hospitalizado. Él me dijo que escribiera y yo no tenía fuerzas para muchas cosas, pero yo pude escribir allá y es que es bonito. Hoy veo lo que escribí y lo que él me dijo que fuese lo primero. Yo voy a compartir primero la palabra que él me dio en ese momento y es una cita bíblica y me dijo que fuera la del inicio. Ojalá todos estén acompañando también con su Biblia. Ojalá estén acompañados. No importa, es más, es el momento para que esos familiares, esos amigos, que quizá usted siente que ha orado mucho y que no han recibido al Señor, que usted siente que quizá han sido reacios, que usted ora y dice, Señor, ¿qué está pasando? Ojalá y estén con usted, ojalá y estén escuchando, ojalá y coloquen volumen, ojalá y ellos reciban también esta palabra. Eh, así que el Señor me colocó primero en el corazón que iniciara compartiendo Hechos 17, 24, 25. Ojalá lo estén siguiendo también desde sus Biblias y es esta palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es quien da vida, la que tenemos, la que nos permite hoy estar aquí compartiendo, y aliento. Ese aliento que yo sentía se me iba, pero no, Él lo sostenía. Ese aliento que me dio
que nos da a cada uno de nosotros. Ese aliento, Él me prometía que ahí estaba su aliento. Ese aliento de vida que me permitió vivir esta prueba tan importante en mi vida y que voy a compartir con ustedes. Y además de esto sostiene todas las cosas. Además de esto sostiene todas las cosas. Amén. Bueno, hermanos, creo que para la mayoría de los que están aquí es sabido que yo tuve una situación que viví en la cual estuve hospitalizado. Venía efectivamente desarrollando las actividades que están bajo mi responsabilidad, pero de alguna manera, a pesar de que el Señor estaba en todas, yo empecé a hacer muchas cosas y empezaron a convertirse en un peso muchas, cuando el Señor no me colocaba ningún peso. En realidad era la manera como estaba haciendo las cosas. De tal forma que eso también me iba conduciendo a que yo hiciera las cosas como yo creía. Eso me venía pasando. Eso nos pasa cuando estamos cansados. Cuando estamos cansados hay que descansar. Y el Señor nos lo muestra también. Perdón. El Señor nos muestra todo esto, nos muestra cuando estamos cansados. Y entonces yo sabía que estaba cansado. El Señor me lo mostraba en todo momento, hermanos míos. De la misma manera como nos muestra todo lo que debemos hacer, de la misma manera como nos muestra qué no debemos hacer, igual nos indica cuándo debemos descansar, cuándo debemos hacer una pausa, nos muestra cuándo debemos callar, nos muestra cuándo debemos hablar, nos muestra todo. Él activa nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Cuando estamos cansados, corremos el riesgo de no ver ni oír y hacer las cosas de tal manera que no estamos realmente respondiendo a la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad de Él? Si te dice que descanses, que descanses. Ahora, ¿de qué manera? Él también te lo muestra. No se preocupen, hermanos, nunca por nada. Cuando el Señor nos diga algo, pues tenemos que seguirlo, que hacerlo. Así que yo ingresé, pues el día que me sentí enfermo, estaba trabajando, inmediatamente sentí que algo estaba pasando en mí. Y bueno, llegué a la casa, me aislé, tomé todas las medidas que ya venía tomando, que ya venía cuidándome, porque de hecho desde que inició la pandemia el Señor ya venía mostrándome cosas. De hecho me iba mostrando cómo iba a poder vivir y sentir cómo se iban presentando situaciones muy exigentes, muy apremiantes, caídas de muchas personas, de muchas cosas, ministerios, proyectos, muy cerca, pero que nada me iba a tocar. Y eso me lo dijo el Señor. Y Él es fiel. Él lo prometió y esa palabra yo la creí y vi y lo vi. Pero nosotros no podemos pensar que lo vamos a ver solo un momento. O sea, realmente lo vemos todo el tiempo de nuestra vida. Entonces, cuando me sentí enfermo, pues me tocó descansar. Me quedé en la casa descansando. Mi esposa y mi hijo mayor empezaron a encargarse de todas las cosas mientras se daba mi recuperación. Ese descanso inició en casa, bajo los cuidados que normalmente le indican a todas las personas que se sienten con alguna afectación relacionada con el virus que está, o esta pandemia que vivimos desde el año 2000. Así que empecé a descansar ahí, pero
mi situación de salud no mejoraba y hubo un momento en que requerí ser hospitalizado. De hecho, todo lo que Dios hace es perfecto. Mi esposa ahí siempre, mi hijo ahí siempre, muchas personas siempre, presentes y no presentes, las oraciones, las conversaciones inicialmente con algunas personas que Dios enviaba y que me iban indicando y mostrando cómo debía manejar esa situación de salud. Pero hubo un momento ya realmente delicado, muy, muy delicado. Y yo, aún estando en casa, descansando, yo seguía pensando en muchas cosas que realmente me seguían cansando. No siempre nos cansamos porque estemos ejecutando acciones físicas. No siempre el cansancio se da porque usted esté en movimiento y usted esté desplazándose. Muchas veces ese cansancio y esa carga proviene más que todo de todo lo que usted piensa y todo lo que usted crea en sus pensamientos. Casi siempre es algo, es una carga que no se va a ver, pero ahí va a estar. Entonces yo continuaba pensando en todo eso. Así que el Señor me decía que descansara. Y Él me decía, está contento, está tranquilo, sé optimista, no temas, no te preocupes por nada. O sea, me decía, no te preocupes por nada. Y en ese momento lo que intentaba llegar a mis pensamientos era todo aquello que me podía preocupar. Y ante todo me mostraba que Él estaba en control. Ante todo el Señor me mostraba que Él estaba en control. Así que esa era la confianza que Él me estaba dando, eso era lo que Él me estaba mostrando, pero de alguna manera yo, a pesar de ya estar en cama, continuaba siendo quien quería manejar las cosas. Y llegó un momento en el cual de repente parecía que mi aliento se iba totalmente. Yo no me di cuenta, pero mi esposa sí. El Señor usa a las personas que están cerca. Hay que valorar más lo que tenemos cerca y quiero enfatizar en eso. Muchas veces nuestra mirada se va lejos, nuestra mirada se va fuera de nuestra casa, nuestra mirada se va fuera de nuestra ciudad, de nuestro país, y resulta que el Señor nos tiene ahí cerca toda la ayuda, toda la idoneidad, todo lo que necesitamos de Él. Pero yo tenía la mirada lejos, realmente, cuando la mirada hay que tenerla cerca. Y no quiere decir esto, hermanos, no vayan a pensar a veces que se están portando inadecuadamente o que están haciendo las cosas mal, en el sentido de lo visible. No, se van a ver normal, yo me veía normal, todo el mundo me veía bien, la gente les va a decir, estás bien, pero Dios, Él que escudriña los corazones, Él sabe realmente cómo estás. Él sí sabe, si Él te está diciendo descansa, ¿saben qué va a pasar? Que mucha gente fuera te va a cargar de cosas. Y no porque lo estén haciendo con mala intención, pero precisamente tú ahí tienes que recordar lo que Dios te dijo. Él te dijo descansa. Así venga todo eso, que viene de buenas personas, que viene de personas que te aman. Pero entonces tú tienes que estar concentrado, estar enfocado en lo que Dios te dijo y hacerlo porque es bueno, porque la voluntad de Él no solo es buena, porque la voluntad de Él es agradable, aunque pareciera en ese momento que no es lo que tú quieres ni lo que necesitas para tus pensamientos y para todas esas cargas que vienen del exterior, pero que el Señor, que su voluntad es perfecta, te está diciendo que hagas. Entonces, una enseñanza muy valiosa que les quiero compartir en todas las condiciones, circunstancias, todo lo que usted esté viviendo en este momento, porque no solo aplica para situaciones como las que yo viví,
sino también, es más, no puedo hablar de que las viví, es que las vivimos todos los días. Cada mañana que nos despertamos, vivimos circunstancias, vivimos condiciones, nos llaman, nos preguntan, y va a haber mucha gente viéndonos, y va a haber mucha gente queriendo que nosotros de lo que tenemos les entreguemos, pero necesitamos que el Señor sea quien nos dé dirección. Así que yo en ese momento no me había dado cuenta, pero el Señor me tenía todo. Él sí, ya me lo estaba diciendo. Él me decía, descansa, descansa, pero estoy acá con mi esposa. Ella no sabe nada de este tema de la pandemia. Es más, ella ha tratado es solo de cuidarse al máximo, excesivamente, en los protocolos, todo esto, de no salir y todo eso. Pero, ¿qué sabe ella de esto? ¿Cómo me va a ayudar? Y resulta que eh, ella había hablado ya, había hablado con alguien que estaba fuera del país, que maneja COVID en un hospital fuera, que es familiar mío, es primo mío, y tenían muchas cosas ya cuadradas, es decir, lo que mi esposa no sabía, otro lo sabía. Qué bueno también el delegar, qué bueno también el unirnos. El Señor nos une con personas de reino que Él va a utilizar en todo momento y vamos a complementarnos, así como las parejas se complementan, Él también va complementando en nuestra vida todo lo que nos entrega, cada proyecto, los ministerios, siempre las personas adecuadas. Entonces yo no me había dado cuenta, pero ya estaba mi esposa. Ella, muy temprano, yo acababa, mi hijo mayor se encargaba de darme todos los medicamentos. Él se conocía todas las horas, él no dormía, aprovechaba estaba muy pendiente, él 10, 5 minutos antes llegaba y me daba todo, me traía todo y estaba muy pendiente de mí. Pero después de las 3 de la mañana, que fue la última dosis de la medicación, estaba utilizando algo para mejorar la capacidad respiratoria en ese momento, pues no recuerdo nada más después de las 3 de la mañana. Pero sí mi esposa entra y me encuentra como, no sé si eran 4 de la mañana, no sé, en la habitación con la ventana totalmente abierta, mirando hacia afuera, como si estuviera dormido. Y ella me habló, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué haces ahí? Yo no recordaba. Yo solo miraba hacia afuera y respiraba el aire que venía de afuera. Entonces, en ese momento ya yo tenía una condición de una pérdida de la saturación demasiado elevada y ya venía un momento bastante complejo para mi salud, pero se despertó y llegó ahí. Yo en realidad sé que fue Dios en todo momento. Miren, hay personas que hemos escuchado que han fallecido solas, durmiendo, etcétera. Muchas cosas que hemos escuchado, que hemos visto, experiencias que seguramente hay muchos que pueden contar. El Señor tenía todo preparado para que yo estuviese hoy aquí con ustedes. De tal manera que por eso mi esposa se levantó a esa hora. Por eso ella estaba atenta a lo que yo no entendía, a lo que yo no veía. Ella estaba atenta a ver lo que otros no veían y ella estaba ahí. Ella estaba ahí. Las personas que están ahí están siempre con una misión. Quizá a veces no la vean, yo creo que puede pasar que ellos mismos no lo vean. Quizá la persona sobre la cual recae esa misión y esa ayuda, quizá no lo vean, pero mi esposa sí lo tenía claro y ella estaba presente y ayudándome siempre. Así que ella empezó a, a estar, a orar y a estar a mi lado y en ese momento, ese mismo día, recuerdo, mi pastora estaba empezó a orar conmigo también, a través de mi esposa seguramente que la llamó, porque yo le recuerdo y cuando empezamos a orar, yo sentí que me dio fuerza, que me dio ánimo, pero yo tenía la saturación muy abajo. Me sentí desvanecer, pude sentir cómo parecía, digo parecía porque no, realmente
era algo que no se dio, pero parecía como si se me estuviera yendo la vida, y me sentía más cansado aún. Sin embargo, pude levantarme, pude moverme y estar, eh, llegar hasta la clínica donde me esperaban. Mis hijos, yo podía ver a través de los ojos de mis hijos mucho miedo. Ellos me veían y lo que veían no era bueno, porque todos los que me veían me miraban y se asustaban mucho y lloraban. Y yo caminaba así en ese momento. Cuando yo llego al hospital, mi hijo me llevó muy rápido, mi hijo mayor, mi esposa me ayudó a llegar al hospital. Me parecía increíble cómo el vigilante apenas me vio, también me abrió la puerta. Cuando había mucha gente afuera, muchas restricciones, a mí me abren la puerta inmediatamente. Me saludó, me sonrió. Qué importante es saludar, hermanos. Esa primera bendición del saludo, a veces no lo hacemos. Saludar, hay mucha gente que necesita ese saludo. Ese día yo necesitaba ese saludo de ese vigilante, fue el primero que me bendijo con su saludo y permitiendo que yo entrara inmediatamente. Y había una persona joven que le estaban haciendo el triaje, pero cuando el vigilante me muestra hacia la zona de triaje, hay una enfermera que inmediatamente terminó con esa persona y me sentó. Ella empezó a evaluarme, yo sé que solo colocó el oxímetro y se dio cuenta, además de lo que veía, de cuán eh, apremiante era mi atención. Entonces me tomó por el brazo, una enfermera bien bajita, me tomó por el brazo, yo que soy tan grande, ella con su fuerza me pudo mover porque ya en ese momento yo sentía que prácticamente no tenía cómo mover mis piernas y me llevó a una sala más pequeña donde había otras personas, aproximadamente 12, ahí sentadas y empezaron a colocarme oxígeno. En ese momento me colocaron una máscara con una bolsa donde el volumen de oxigenación era aproximadamente de 15 litros por minuto. Era la máxima capacidad que me podían dar ahí, pero empezaron a evaluarme, a tomarme muestras de sangre, más todo lo que iban verificando y sabían que no era suficiente para mí. En ese lugar yo podía ver cómo el Señor estaba orando. En ese lugar yo podía ver cómo el Señor estaba incluso hablándole a todos los que estaban alrededor. Mucha gente desafortunadamente no se daba cuenta, pero yo podía escuchar lo que el Señor me decía, lo que me mostraba, pude sentir su paz. Él continuaba repitiéndome que descansara. Él me seguía mostrando que confiara. Miren, realmente lo que me mostraba era eso. Yo estoy en control, confía. No siempre es para decirnos descansa, muchas veces es para que nos movamos. También ahí nos dice confía y avanza. En este caso a mí me decía descansa, pero yo pues veía que nadie se quedaba como que ayudando a mejorar mi condición. Eso era lo que yo creía. Nuevamente aparecían mis pensamientos. Nuevamente aparecían mis pensamientos diciendo, no veo a nadie aquí, pero el Señor me decía, descansa. Ok, entonces cuando lo descansaba, se presentaba esa rebeldía en los pensamientos que uno no ve como rebeldía. O sea, nosotros pensamos, pero en ese momento yo empezaba a darme cuenta que yo me estaba rebelando con mis pensamientos, que no estaba haciendo caso, que no estaba siendo obediente. Y es que la obediencia, esa palabra que a veces nosotros no nos cuesta, no debe costarnos, porque realmente la rebeldía termina siendo lo que nos lleva al fracaso en nuestra vida. Realmente el Señor, cuando nos habla de que obedezcamos, es simplemente diciéndonos, haz lo que yo te estoy diciendo, porque lo que yo te estoy diciendo es lo que te conviene a ti, es lo que te va a salvar. Hazlo porque yo estoy obrando, hazlo. Y entonces el Señor me lo seguía diciendo y yo, bueno, sí, Señor.
y empezaba a ver cómo también le estaba hablando a los demás. Entonces, cada caso, miren, cada uno de los casos, cada uno era diferente, cada proceso era distinto. Yo estaba ahí con 12 personas eran 6 puestos de conexión respiratoria a un sistema donde había 6 pacientes con acompañantes y cada caso era diferente. Había unos que podían ser aparentemente mejores o peores condiciones, pero eso cuando nosotros nos comparamos. Eso es cuando nosotros empezamos a comparar. Ahí volvían los pensamientos a decir, bueno, ese es mayor que tú, este parece que está mejor que tú, este no. Esos son los pensamientos. Y nos distraen. Pero yo volvía porque el Señor me hacía volver. Y resulta que, claro, eso que estaba pasando era en mi interior. No es mi pensamiento en mí y el Señor fuera. No, Él está en mi interior. Él está en mi interior como está en el de ustedes. Entonces, eh, ya cuando dejo de compararme, miren que por compararme casi me levanto. Es más, me alcancé a retirar la máscara porque tenía ganas de ir al baño. Y ahí apareció el camillero muy asustado y me dijo, señor, usted no puede hacer eso. Yo no podía quitarme esa máscara, esa era la que me estaba sosteniendo en ese momento. Pero yo tenía ganas de ir al baño, así que para ir al baño me tuvieron que llevar con un cilindro, con una bala de oxígeno, para poder ir al baño. Yo no me podía retirar, pero yo veía personas que se podían parar al baño. Eso nos pasa cuando nos comparamos. Si usted se está fijando en lo que está haciendo otra persona, en vez de seguir su proceso, usted va a errar. Usted va a errar. Se los comparo con esta situación que yo viví solo ahí. Al yo estar viendo lo que pasaba con los demás que estaban en ese lugar, yo me comparé y yo creí que podía hacer lo mismo, porque algunos se podían levantar sin oxígeno. Yo no podía levantarme sin oxígeno. Cada uno de sus procesos es único y es especial y es lo más precioso para cada uno de nosotros, porque es el nuestro. O sea, no hay proceso mejor que el suyo. No hay proceso mejor que el mío. Por ahí me está saludando uno de mis hijos que pasó por aquí, por mi lado. Gloria a Dios por mi familia. Denle la gloria a Dios por su familia, por las personas que tienen cerca. Reconcíliense, concíliense con su familia. No permitan que nada los aleje de su familia. Miren, ¿por qué el Señor nos entregó? ¿Por qué somos hijos de quienes somos hijos? ¿Por qué tenemos los hermanos que tenemos? ¿Por qué tenemos los amigos que tenemos? O sea, hay unos regalos que Dios nos ha dado y no los disfrutamos. No porque no sean regalos, no porque no sean buenos, es porque nosotros a veces no nos damos cuenta, no los apreciamos y nos enfocamos y empezamos a buscar los regalos fuera. Y los regalos están cerca. Dios ya nos bendijo. O sea, los regalos ya los tenemos. Pero no sé, hay un afán de ir a buscar fuera cuando todo está dentro. Cuando todo ya lo tenemos, cuando todo lo que vemos se sostiene de lo que no vemos. Porque nuestro Padre Celestial, que no hemos visto, nos sostiene. Y yo sabía que Él me estaba hablando. Yo no tenía duda de que Él me estaba hablando. Y en ese momento seguía pensando que Él me estaba hablando desde afuera, cuando Él estaba ahí, en mí, para donde yo me moviera, estaba en mí, no estaba a un lado, estaba en mí, como están ustedes, hermanos. Así que es una cosa bien bonita que debemos permitir. A veces nos pasa que nos concentramos en otras cosas, como les dije, y a veces son nuestros propios pensamientos, que también es concentrarse en otra cosa que tenemos nosotros mismos. Entonces, cada caso es particular. Permita usted que sea el Señor quien lo evalúe. Usted evalúe, usted tiene cómo darse cuenta y evaluarse, pero permita que sea Él el que lo lleve. Entonces, cuando continúo ya en ese manejo, mi esposa se estaba encargando de muchas cosas, yo no la podía ver. Yo sí oraba mucho porque no se enfermara nadie más. O sea, ya lo que yo estaba sintiendo, decía, Señor, esto que no lo sienta nadie más. Por eso cuando nuestra pastora Ana dice
que esto no era algo que pudiesen vivir otras personas. O sea, lo que yo viví, no quisiera que nadie lo viva. Es más, yo no quería vivirlo tampoco, ni quisiera que se repitiera en mi vida. El Señor tampoco quiere que nosotros vivamos cosas terribles, pero muchas de las cosas las vivimos eh, y las aprendemos porque las vivimos, no, porque llegamos a vivirlas, pero podemos aprenderlas sin tener que vivirlas. Si nosotros confiamos en la palabra de Dios, realmente muchas cosas no vamos a vivir. De hecho, hay muchas cosas que no vivimos por eso, pero hay mucho más que hay que confiar en el Señor. Ya finalmente me trasladan, hubo mucha gente que se movió y había mucha oración. Yo también podía ver cómo había mucha oración sobre mí. O sea, yo sentía tanta paz y tanto amor cuando veía cómo había tanta gente orando por mí. Yo le decía, Señor, qué precioso, o sea, cómo puede haber tanto amor, pero es el amor de Él que se derrama realmente en las personas. Es Él quien lo hace. Entonces yo me maravillaba de sentirlo, era tan grande. Es más, yo lo veía en las personas que llegaban, lo veía en los acompañantes, cómo la gente se iba solidarizando con los demás, los mismos que se sentían enfermos. Y cada una de las personas que estaba en ese lugar, desde el camillero, cada enfermera, todos haciendo su mejor esfuerzo para Dios. En ese momento quizá mucha gente dice, no, es que están trabajando y les pagan. Miren, realmente la conexión divina está por encima de todo eso y obraba en ese lugar. No valoramos a veces cosas que cuando llegamos a una situación como la que yo estaba viviendo, el Señor nos deja verlas, pero con tanto detalle, nos da el espacio para poderlas ver con tanto detalle, y precisamente eso es la magia y la importancia de descansar, porque es que cuando no descansamos, cuando estamos acelerados, no nos detenemos a escuchar al Señor. Él a veces quiere que veamos los detalles. Él a veces quiere que veamos la sutileza, veamos cosas que pasan desapercibidas al ojo normal, el ojo natural. Y nosotros no lo hacemos y en el descanso lo podemos hacer. Necesitamos descansar para poder verlo, para despertarnos renovados, para despertarnos animados. Cuando usted sienta que algo que está haciendo es una carga, tiene que detenerse de alguna manera, porque si no se detiene, porque el Señor le está mostrando que se tiene que detener, se va a detener de una forma abrupta, que no va a ser precisamente la que usted esperaba. Eso ocurre muchas veces con lo que no le entregamos al Señor, con las cosas que no le entregamos o que ya se las entregamos, pero dejamos que esa sombra siga por ahí merodeando y le prestamos atención. Entonces, nos puede llevar a situaciones que no tenemos por qué vivir, nos puede llevar a sentirnos avergonzados y sentirnos incómodos, cosa que tampoco es del Señor, porque Él no nos deja en vergüenza. Por el contrario, Él ya nos entregó la victoria a través de Jesucristo y cuando lo creemos, cuando lo recibimos en el corazón, eso es realmente lo que vivimos. Así que yo empecé a ser desplazado por alguien en una camilla, me llevó un camillero hacia una sala que había sido muy difícil, porque es que quiero decirles que cuando yo me enfermé estábamos en plena ola, tercera ola aquí, así que estaban todas las camas ocupadas, estaban todas las UCI ocupadas, estaba el personal asistencial agotado, agotado. Hay que entender eso también, las demás personas se agotan. A veces cansamos a los demás, nos están diciendo, cuídense, cuídense, quédense en casa, miren, cuiden a los demás, no sean egoístas, no solo piensen en ustedes. Y sin embargo nos encerramos en nosotros, nos encerramos en la búsqueda de nuestros propios milagros, de nuestros propios deseos. Y sucede que Dios nos ha llamado para unirnos, nos ha llamado para la unidad. Entre otras cosas, yo sentí mucho cómo el Señor obraba y unía a mucha gente de diferentes regiones, de diferentes idiomas, de nuestra iglesia, de otras iglesias, en mi trabajo, en todos lados. Yo sentía tanta gente, mi familia, tanta gente, que la que no estaba no la podía ver porque era tan pequeño eso.
que el Señor me hacía sentir tan maravillado con esto. Cuando yo soy conducido hasta la habitación, pues ya empiezan a limitar a mi esposa para que me acompañara, porque para acompañarme le tocaba internarse, igual que yo, en esa primera habitación donde me iban a colocar. Entonces ella, no sé cómo alcanzó a entrar, no sé, había unas personas también del Dadis, había mucha gente, es increíble, que ayudaban, yo veía tanta gente ayudándome y yo decía, Señor, pero, ¿cómo colocas tanta gente? Entonces, miren, Él te está diciendo, está tranquilo, ya está tranquilo, pero yo ahí cuando me maravillaba con ver todo eso. Y ya llegó un momento en que quedé solo en esa habitación. En ese momento, el espacio era para, o sea, solo estaba él y yo. En esa sala había una sola enfermera para muchas habitaciones, porque los recursos, tanto humanos como todos los recursos físicos, pues estaban amainados, pues era un momento de mucha exigencia, plena tercera ola, como les digo. Entonces esa enfermera yo la veía cómo se movía de un lado a otro. Ella llegó a mi habitación, me indicó algo y me dio unas recomendaciones y me mostró un botón para poder llamarla. Eh, Botón que yo no tenía forma de oprimir porque no tenía cómo moverme hasta él, pero ella no lo sabía, ella me dejó ahí y yo en esa habitación estuve, eso sí, escuchando todo lo que el Señor me decía, descansa. Las noches eran tremendamente difíciles para mí. Él me mantenía alerta. Recuerdo que los médicos cada vez que se acercaban y me preguntaban cómo me sentía, cómo estaba, yo les decía lo que el Señor me mostraba. Me decían, me siento bien, estoy, me siento contento, estoy muy agradado. Y ellos me quedaban viendo y no entendían. No entendían. Mi esposa, que sí me entendía, me decía, te entiendo, pero ellos no. Eh, y vienen entonces las pruebas. ¿Será que les digo que no me siento bien? ¿Será que empiezo a decirles lo que no estoy sintiendo? Pero no, yo les seguía repitiendo lo que sentía, lo que el Señor me mostraba, lo que el Señor me daba. Y ellos se confundían algunos y otros decían, ok, si él se siente bien, entonces vamos a continuar con este manejo. Y el Señor iba conduciendo a los que tenía que conducir. El Señor sabía quiénes tenía ahí que yo no sé si entendían lo que yo decía o no. Lo que yo sí sé es que el Señor los estaba usando. Porque yo llegué a esa habitación, en la madrugada llegan varios médicos, empiezan a evaluarme, a tomar decisiones de medicamentos, de tratamiento. Ya en ese momento yo tenía mis brazos totalmente moreteados de tantas agujas que habían utilizado para tomarme muestras de sangre y todo esto. Ya me habían hecho un tag respiratorio y estaban evaluando todo esto y el diagnóstico de acuerdo a lo que ellos veían era muy desalentador. Eh, y recuerdo que cuando me preguntaron yo dije que estaba bien, que me sentía bien. Realmente yo estaba alerta, el Señor me alertaba. Yo no necesitaba que nadie, yo no me podía mover, pero yo no necesitaba que nadie me despertara, yo no necesitaba que nadie me mostrara, él mismo me mostraba. Y él no estaba afuera, él estaba adentro, era él. Si algo a veces dificultaba que él lo hiciera, era cuando yo me ponía a pensar o cuando me distraía. Entonces venía esa prueba en mí de entenderlo, de permitir que él fluyera en mí. Simplemente estar tranquilo y dejar que él fluyera en mí. Eh, los, los médicos entonces, el médico tratante, tenían que tomarme otras muestras para tomar unas decisiones, pero cuando me vio los brazos, yo recuerdo que él puso una cara, yo tenía los brazos muy moreteados. Empezaron a colocarme anticoagulantes y él le dijo a la enfermera, le dijo a todos, déjenlo descansar y mañana le tomamos esa muestra, ya era de madrugada, déjenlo descansar. Sin embargo, él dejó la orden, dijo lo mismo que decía el Señor, déjenlo descansar. Tremendo.
pero dejó la orden de que estuvieran atentos y si me encontraban, porque es que no me encontraban el pulso en los sitios donde podían tomarme la muestra para gases arteriales, que ya me habían colocado, había intentado por muchas partes y me habían lesionado mucho, estaba muy difícil encontrar el pulso. Llegó un momento en las horas de la madrugada donde la enfermera que estaba a cargo encendió las luces y me empezó a revisar mi pulso y me dijo, aquí está su pulso. Una enfermera muy bajita que estaba a cargo de toda la sala, ella llegó y me dijo, aquí está su pulso. Y, y yo la quedé viendo, y ella estaba confiada de que ahí estaba. Entonces, yo recuerdo que ella me dijo, le voy a tomar la muestra. Y yo le dije, está bien. Cuando se acercó, empezamos a orar. Le dije, vamos a orar. Y empezamos a orar juntos y ella me tomó esa muestra y recuerdo que la jeringuilla salió totalmente llena de una sangre roja muy brillante. Nunca ninguna de las muestras que intentaron fue como esa. Ella saltaba, yo no podía saltar, pero estábamos felices, decíamos, hecho está y le damos la gloria al Señor. Fue algo maravilloso y eso permitió que yo pudiera, que me pudieran hacer unos exámenes que fueron trascendentales. A partir de ese momento, no solo sentí que la fe y el cuidado de ella aumentó, sino el mío. El Señor estaba tratando conmigo y con todas las personas en ese lugar, desde las personas que hacían aseo y limpiaban cada uno de los rincones, hasta la enfermera, los médicos, todos. De ahí decidieron pasarme a la unidad más alta en el nivel de exigencia, que a mí me recorrieron por todo el corredor de COVID dentro de esa clínica, eh, y me trasladaron en una madrugada, creo que fue al día siguiente, a la unidad de cuidados intensivos respiratorios, era la unidad más alta. Perdón, antes de que esto ocurriera, yo no me podía mover y recuerdo que llegó una enfermera y ella pudo detectar algo que solo yo sentía. Yo estaba muriéndome de frío. Yo estaba muriéndome de frío y yo estaba ahí solo, no estaba mi esposa en ese momento, pero el Señor, esa enfermera no era ni siquiera de esa sección. Ella llegó un momento y el Señor la usó y ella dijo, pero él tiene frío. Cuando se acercó, que preguntó, yo alcancé a hacer con la cabeza que sí, que tenía frío. Ella, no sé de dónde, cambió la sábana que yo tenía, buscó una y me cubrió de tal manera que sabía exactamente qué parte de mi cuerpo debía cubrir y cuál no. Ella me dejó mi cuello un poco más despejado y yo inmediatamente empecé a mejorar, empezaron hasta a mejorar mis signos vitales en ese momento, gracias a esa sábana, incluso pude hablar, ella después llegó, yo le di las gracias, de hecho, nuestro templo donó unas sábanas, miren, hay gente que muere de frío, no solo en una clínica, hay gente que muere de frío en las calles, y si el Señor te lo muestra, cúbrela. O sea, a veces el Señor nos muestra que alguien necesita algo y nos lo muestra, no nos lo muestra para que nos demos cuenta. El Señor no nos dice las cosas por decírnoslas, nos muestra para que hagas algo, nos muestra para que hagas algo. Y si esa persona tiene frío, hay que cubrirla. Eso hizo esa enfermera. Ella llegó, yo no la conozco, nunca la había visto. Ella llegó y me cubrió y eso era lo que yo necesitaba en ese momento. Eso era lo que yo más necesitaba en ese momento y tenía medicamento y tenía oxígeno y necesitaba ese calor que me brindaron con esa sábana. Así hay muchas necesidades, no solo en los hospitales, sino fuera, y el Señor nos los muestra. No podemos, miren, el pueblo de Dios no puede ser indiferente ante esto. Los hijos de Dios no podemos ser indiferentes. A veces nos ocurre y vemos esa cantidad de críticas sobre los cristianos, sobre el pueblo de Dios, sobre los hijos de Dios. Y realmente muchas veces no hacemos lo que el Señor nos muestra y muchas veces nos hacemos los que no vemos. Perdónenme con lo que les estoy diciendo.
yo lo he vivido también. He dicho, bueno, es que ahora estoy haciendo esto. No, si el Señor te lo está mostrando, préstale atención. Y de esa manera, créanme que en ese momento estaban salvando mi vida con una sábana. En ese momento, y de la misma manera, cuando los médicos evaluaban y permitían que el Señor los utilizara y definieran la cantidad de oxígeno que me debían colocar. A mí me fueron pasando de sala en sala, y cuando yo subo a esa unidad de cuidados respiratorios, de cuidados intensivos respiratorios, estaba en el máximo nivel, de ahí iba para intubación. Los médicos me veían, no, hay que intubarlo, hay que intubarlo. ¿Cómo te sientes? Bien, alegre, contento. ¿Cómo amaneciste? Excelente, me siento bien, contento. Ay, Dios mío, llegaban a chuzarme, a colocarme, a tomarme más muestras, no había sitio, dolorosísimo, pero yo colocaba mis brazos para que lo hicieran, yo juicioso, permitía, porque el Señor me mostraba. Así como cuando llegaba alguien de repente, yo preguntaba, ¿para dónde me llevan? ¿Qué van a hacer? ¿Qué medicamento es esto? ¿Es este? Y yo preguntaba también si ya le habían informado a mi esposa. Al principio estuvieron informándole, después hubo un momento en que no daba ni tiempo para que le informaran, pero todo eso se iba dando. El hecho es que la decisión de intubarme estuvo a un paso, pero en ese lugar, mientras preparaban todos los equipos, me colocaron todo y ya estaban en el máximo nivel de cuidado respiratorio en cuanto al tipo de respirador. En ese momento eh, había había unas tomas de decisiones importantes, y obviamente eso me tocaba a mí también el corazón. Obviamente yo sentía todo esto y moría gente en esa sala, en todos lados. No les puedo decir que solo en esa sala, todas las noches morían personas cerca, algunas que yo estaba viendo, algunas que yo las veía y aún estaban vivas y sabía que iban a fallecer, pero yo no me podía concentrar en eso. En ese momento yo tenía que confiar, era en lo que el Señor me estaba diciendo. Yo le oraba mucho al Señor por todos mis seres queridos. Mi esposa me decía, no digas que estás bien a ellos, porque si no, no te van a descuidar. Yo te entiendo, mijo. Ella no sabía era que los médicos, cuando ella no estaba ahí, yo les decía, doctor, mire, siento que se me deshace el tórax, siento como si con cuchillos me atravesaran todos mis pulmones, pero yo no se los decía delante de ella no se daba cuenta que yo estaba, no quería lastimarla diciéndole todo eso, pero a los médicos yo sí se los decía, y ellos de ahí iban tomando las mejores decisiones de acuerdo a todo el conocimiento que el Señor les ha permitido tener. Y yo oraba mucho por ella. Yo le pedía, Señor, que mi esposa no se enferme, Padre Santo. Que mi esposa no se enferme, que ella no viva esto, Señor, que no lo viva. Yo no quisiera que nadie lo viviera, pero yo oraba por mi esposa y oraba por mis hijos. Ahí donde estaba yo orando, ella pues lo supo después, pero yo estaba orando. Mientras ella oraba por mí, muchos, mi iglesia oraba por mí, todos ustedes estaban orando. Mientras muchos estaban orando por mí, yo también estaba orando por ustedes, hermanos. Estaba orando por mi familia, estaba concentrado, orando, pidiéndole a Dios, y me permitió, miren, este espacio me permitió llegar a un nivel de intimidad tan bonito que es inexplicable. Ahorita de pronto, yo sé que ustedes lo han sentido, lo han vivido, y hubo unos momentos de prueba muy difícil de fe. Es que las pruebas difíciles ahí eran de fe, porque todo el mundo diciéndote, tenemos que intubarte porque puedes fallecer, vas a morir, pero el Señor te está diciendo que estés tranquilo, que no vas a morir, que no vas a morir. Y yo decía, ¿qué hago? Señor, no puedo, no tengo las fuerzas, tú eres la respuesta, pero ellos están diciendo esto, mi esposa, todo el mundo, mi primo, el que estaba viendo todos los resultados, todos decían, está muy grave. Miren, el Señor no me decía eso.
Y yo seguía repitiendo lo que me decía el Señor, pero yo tenía miedo. Yo sentí miedo. Y cuando sentí miedo, vinieron otras cosas más sobre mí. Y empecé a ver muchas otras cosas que empezaron a tratar de aprovechar que yo sentí miedo. Y yo sentí miedo. Pero realmente, cuando logré, a pesar de sentirme vencido, permitir que el Señor me guiara, cuando Él me decía, eh, sin fe es imposible agradarme. Y yo decía, me está hablando el Señor, Él mismo me está dando la respuesta. Claro, ¿saben por qué? Porque Él está en mí, porque Él está en ustedes, Él nos da la respuesta. No nos las está dando desde afuera. Yo no entendía en ese momento porque estaba muy confundido. De hecho, yo pensaba muy lento en ese momento. A mí no me era muy fácil razonar, pero Él estaba obrando en mí y Él me decía, sin fe es imposible. Yo sí, Señor, confío. Recuerdo que cuando yo me sentí plenamente confiado en Él y no me importaba todo eso que viera afuera, ni la sala donde me trasladaran, ni lo que decían, ni nada de eso, cuando eso pasaba, yo en ese momento ya le daba era gracias al Señor. Ya yo le decía era gracias por salvarme, Señor. Miren que cambió todo lo que estaba orando para mí y todo eso que yo vivía preguntándome, atento, me descuidaba, mirando lo que pasaba con los demás. Ya en ese momento, cuando me enfoqué realmente y permití que Él fluyera en mí y la fe fluyera, esa que me dio a mí, que no tengo cómo compararla, pero esa es la mía y es la que, con la que Él me mostró de manera preciosa cómo me había salvado. Entonces, cuando yo entendía que ya estaba salvo y todavía los diagnósticos y todavía los aparatos mostraban otra cosa, yo decía, Señor, gracias por salvarme. No sé, como a los 2, 3 días fue que empezaron a ver los médicos increíblemente esa mejoría y decían, pero miren, empezaron a retirarme aparatos, empezaron a bajarme de una sala a otra, empezó a darse ese despliegue ya a la inversa en el sentido de los médicos decir, caramba, pero ¿cómo ha mejorado? ¿Cómo ha pasado esto? Eso pasó después que yo le había agradecido, le había dicho al Señor gracias y lo había creído, pero en el momento en el que yo le decía, Señor, gracias, aún, aún los exámenes mostraban otra cosa. Miren, recuerden que tener fe en el Señor no es precisamente encontrar cosas que a la vista de los demás puedan estar claras. No, tener fe en el Señor es confiar en esa promesa, en eso que Él le ha dicho, que nos ha puesto en el corazón. Cuando yo plenamente había gracias a Él vencido ese miedo, ese temor que sentía allá adentro, podía entonces disfrutar plenamente de su salvación. Entonces ya yo estaba disfrutando de la salvación, ya yo lo disfrutaba. Yo colocaba alabanza, yo escribía, yo oraba, tenía mi Biblia, la leía, meditaba con Él, había mucha intimidad y yo estaba tranquilo, a pesar de todo lo que mostraban los equipos que me colocaban, los exámenes. Y después, días después, fue que empezaron a ver los médicos toda esa mejoría. Pero ya el Señor lo había hecho, de hecho siempre estuvo hecho. Hubo una gran batalla de fe, la tenemos todos los días, hermanos, no ha acabado, tenemos que continuar. Ya eso pasó, Él me salvó, yo pude salir, yo regresé a la casa, estaba muy entusiasmado, quería verlos a todos, abrazarlos. Recuerdo que cuando estaba tan confiado el Señor me mostraba tantas cosas bonitas y en el Salmo 139:9 Él me hacía sentir tan bien con esta palabra. Si tomara las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Yo estaba tan confiado que ya en ese momento no me importaba nada. Solamente estaba maravillado y gozoso de lo que el Señor estaba haciendo en mí. Para
finalizar, hermanos míos, les quiero decir que cuando llegué a mi casa, a mi hogar, cuando llegué a mi hogar, disfrutaba de tantas cosas que no veía, veía mi casa más bonita, yo veía a todo el mundo precioso. El Señor me permitía ver las cosas de una manera que Él ya me las venía mostrando, pero yo no las estaba apreciando. Me permitió apreciar más todo lo que tenía, todo lo que tenía, todos sus regalos que son maravillosos. Y estaba con muchas ganas de dar este testimonio, pero entiendo que el Señor me decía, no, aún no, porque es que nuestro testimonio, hermanos, nuestro testimonio de vida en Cristo no es un testimonio emotivo, o sea, no es un testimonio que es solo para el momento en el que vemos el milagro, no es solo para el momento en el que nos sentimos salvados, no es en el momento en que vemos cómo la promesa del Señor se ha dado y ya, no, es un testimonio para siempre, porque el testimonio de Jesucristo es un testimonio para siempre. Amén, hermanos. Ese es mi testimonio